Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras, Claudia? Bienvenida a nuestros conversatorios, la versión número 2. Versión número 2. Buenas tardes, Sebastián. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bueno, acá estamos en el mismo país. Iba a decir desde Argentina. Estamos en el mismo país. Nuestra segunda reunión pareciera como que nuestro interés es explicar, analizar algunos temas que por ahí en los videos, ¿no es cierto? Ujú, Tanto tuyos como los míos, que aunque claro, trabajamos, digamos, con contenidos parecidos, pero ¿no es cierto?, en miradas, eh, claro. Diferentes formas de aproximarse al contenido. claro, exactamente. Por ahí quedan como trozos, ¿no es cierto?, de los temas, y por ahí es lindo analizarlos, ¿no es cierto?, conversarlos en este conversatorio y Claro. poder tomar un poco más de tiempo para algunos temas en especial, ¿no es cierto? Bueno, el tema que los atañe hoy es la ira. La ira. Vamos a tomar la ira y, bueno, tuvimos una conversación por interno como para tratar de, a ver si puede existir la separación de la ira del miedo y considerarlo como una emoción primordial. Sí. Vamos a ver si podemos llegar a eso. Dentro de su punto de vista como psicólogo, ¿qué vendría siendo la ira? Bueno, la ira sería, así como para simplemente explicarlo, una emoción, ¿no es cierto?, muy importante, muy intensa, Claro, como desproporcionada, sería como una especie de enojo desproporcionado, digamos. Si uno tuviera que describirlo, un enojo que como que se sale de su cauce, ¿no? claro, pero dentro de este punto me parece muy bien la indicación, pero yo creo que le podría agregar el hecho que la ira, por lo que yo he visto como a nivel farmacológico y en manejo ya biológico, y a veces también se da en vez de salir de golpe para afuera, que me entienda la gente, en vez de expresarlo hacia afuera de golpe, también se expresa hacia Se mete adentro. para adentro, claro, Y ahí donde yo he visto la mayor caso y la mayor cantidad de úlceras gástricas, que es como lo tal cual, primero que se produce. claro. Claro, porque este enojo desproporcionado, por decir una generalidad, ¿no es cierto? Claro, Eh, Puede tener estas expresiones, ¿no es cierto? O se reserva para adentro y se puede convertir en esto que estás contando vos, en algo muy dañino en el cuerpo, ¿no es cierto? no. Se puede convertir también en el tiempo en una profunda depresión, ¿no? También, cuando pasa el tiempo. O sea, estamos hablando de que como esta emoción descontrolada es tan limítrofe, podría derivar entonces desde, a ver, como una emoción de acción a un sentimiento totalmente de introspección, o sea, de De una pasividad, de pasividad. Claro, porque entiendo que lo que sucede acá entra ya lo cultural, como en todos estos temas. Es decir, vos nombraste recién el miedo como una emoción muy básica. En todos estos temas, lo cultural entra a tener su injerencia y nos va moldeando, claro, porque en realidad esta emoción está muy mal vista. Es decir, todo lo que sea con esta connotación, el enojo, el odio, la ira, todas estas emociones están caratuladas dentro de, digamos, unas emociones negativas, ¿no es cierto?, claro. que son culturalmente muy rechazadas. ¿Y qué pasa con eso? Por eso voy a ese punto, porque ahí donde lo que va a suceder es la represión, es lo que llamamos en psicología la represión, que es un mecanismo, ¿no es cierto?, donde la emoción, en vez de ir, o sea, todo lo que confiere a este constructo, ¿Sí? se reprime. Entonces, ¿dónde va?
todo lo reprimido, ¿dónde va? Y va al famoso inconsciente, Cuando ¿cierto? se da la parte de la represión. Exactamente, cuando aparece la represión. Claro, es que Es un mecanismo neurótico, o sea, sí, usted mencionó muy acertadamente el punto de que es un tema cultural, sí, puesto que en algunos conocimientos vagos que tengo sobre medicina tradicional china, o sea, por ejemplo, en China, la ira se podría derivar como la oposición directa de la felicidad y la tranquilidad. Por lo tanto, no toda la ira vendría naciendo como directo a una acción de golpe o una acción de generar un cambio o generar un efecto, como lo que busca la ira, sino que también buscar una represión completa. Entonces, depende mucho uno cómo vea el origen de lo que es la ira. Entonces, ¿a qué voy? Depende de quién lo haya ocasionado. O también podría depender, y yo lo planteo como pregunta para el conversatorio, depende de cómo la persona haya sido educada, su cultura, para ver cómo afronta la ira. Entonces, nosotros como profesionales, ¿cómo determinamos qué es ira? Si, por ejemplo, nos llega un paciente totalmente depresivo, utilizando ansiolíticos, llorando, y decimos, ¿es miedo o es ira? ¿Cómo lo reconoceríamos, Claudia? claro. Bueno, acá es interesante esto, ¿no? Porque ya lo hemos hablado, creo que en el anterior conversatorio, Sebastián, ¿Mm? y yo le doy mucha importancia al tema de esto de la cuestión cultural, ¿no es cierto? Y cómo ese programa, que es la cultura, eh, va produciendo mm, estos procesos, ¿no? Cómo va metiéndose en los procesos que aparentemente no debiera meterse, ¿no es cierto? Que bueno, no sé, me enojo con, no sé, tengo un resentimiento con mis padres o con mi madre, ¿no es cierto? En la infancia, bla, bla, bla. Eh, eh, más tarde o más temprano hay una impregnación del programa cultural Mm. que es el que me va poniendo lo que en psicología se llama el super yo, es decir, es lo que me Ok. va poniendo el límite, ¿no? Los límites, y allí en los límites va todo esto de dónde voy a ir a reprimir toda esta energía, O sea, a estamos dónde hablando, la voy a congelar prácticamente. claro, no está hablando de la forma en que se va a traducir esta energía. Claro. Cuando esto sucede, que generalmente sucede porque vivimos en un contexto cultural de programa, ¿no es cierto? Y por allí hay contextos más rígidos que otros. Yo Exacto. me estoy refiriendo a lo cultural. Hay contextos mucho más rígidos en cuanto a la expresión de la ira, ¿no es cierto? Ujú. Y hay otros que son menos rígidos, quizá, ¿no es cierto? En cuanto a esto. O sea, Eh, estaríamos hablando entonces de la forma en que la cultura moldea las posibles respuestas a un proceso de ira. Estamos a hablando un, entonces, a un quizás, proceso interno, fíjate, a un proceso interno, o sea, fíjate cómo esto que hace de límite, que hace de contexto, que es la cultura, está participando también, no es algo que no esté participando, está participando, ¿no es cierto?, en claro, esta expresión o no expresión. Fíjate que hay culturas que son mucho más rudas con este tema, qué sé sí, yo, cierto. por ejemplo, en las culturas orientales, en donde hay un alto índice de suicidios, por ejemplo, hay un alto índice de suicidio en donde la estructura cultural es muy rígida, ¿no es cierto?, en Ujú. cuanto a la manifestación de algunos elementos y algunos contenidos, bueno, complicados, ¿no es cierto?, emocionales, cómo esto va hacia adentro, ¿no? Es decir, esta energía, esta emocionalidad Termina termina, siendo el suicidio. claro, Bueno, eso termina está, acabando en la autoeliminación, ¿no es cierto?, de la persona.
Sí, hoy en día eso se está dando mucho en sociedades competitivas, como por ejemplo en gran parte de Asia, especialmente en lo que es Corea del Sur hoy en día. Y también en gran parte de Japón, pero con el ejemplo de los hikikomori, los jóvenes que prácticamente no salen. Entonces estamos hablando Claro, de que la sociedad, efectivamente en estos dos casos, el público presente me puede decir que son separados, pero yo le claro, voy a decir que no, no son tan separados. Si bien la competitividad existente en Corea del Sur conlleva que la gente, claro, efectivamente termine generando esta rabia interna que se traduce en el yo no puedo hacer las cosas, suicidio. Mientras que en el tema de Japón, la gente que no sale genera una ira completamente custodiada respecto a mostrársela al resto de la persona y termina encerrándose literalmente dentro de la vida de una manera real, sin salir ni siquiera de la casa. Y ambos son componentes de ira contra la sociedad que exacto, lo está llevando a moverse de esa manera. Entonces, exacto, ese es exacto. el punto que planteo. Claro, porque en definitiva son entre los elementos de la ira está la impotencia, ¿no? Es decir, este enojo tan tremendo, incluso te digo más, la ira tiene una cantidad de componentes. La impotencia es una, el dolor es otro. Es decir, el dolor que produce esto, ¿no? Esta cuestión Esta que explosión. estás contando, ¿no? Que te impidan algo o que algo tenga que ser inapelable, me quita esa libertad, ¿no es cierto? Me genera una impotencia profunda. Sí, fíjate que esta emocionalidad tan desmesurada, Ujú. eh, cómo, bueno, se mete para adentro, ¿no es cierto? Y la gestión de la gestión va a depender, por supuesto, mucho de la persona, ¿no es cierto?, de su programación, pero también esto que estamos hablando, en el contexto en que esté participando y del cual crea, ¿no? Porque acá, bueno, después Exacto. puede ser un tema para otra conversación que me parece muy interesante, el tema de la identificación de la creencia, es decir, cómo esa cultura ha producido en nosotros una aceptación, eh, digamos, plena, ¿no es De las cierto? situaciones que nos conllevan a generar la Eh, ira, la Tal impotencia. cual, tal O sea, cual. esto, en palabras simples, usted me corrige, estaríamos viendo la persona, la cultura de la persona y la supercultura de la sociedad encima. Entonces, Exactamente, esta exactamente. misma persona entiende que la supercultura te está generando esta impotencia de no puedes faltar el respeto a tus mayores Claro, por muy equivocado que esté, claro, no puedes claro, levantar la voz por mucha claro. ganas que quieras sacarla, y aún así eso me conlleva a este choque, porque la cultura te ha dedicado a enseñarte que tienes que estar bajo control y bajo ciertas situaciones de la otra persona. Acá en Sudamérica pasa exactamente lo mismo. Tal cual, seguro. Sí, sí, por eso, ¿cuánto, cuánto enojo, cuánta ira tienen estas sociedades? Bueno, sería un tema interesante para conversarlo en otra, en otra reunión. ¿Cuánta ira acumulan estas sociedades, estas poblaciones, ¿no? Ya sería la ira comunitaria, la ira de los países, ¿no es cierto? Es decir, esta ira tan enorme, evidentemente es algo muy jugoso, no se de aprovechar. Evidentemente es muy jugoso esta ira que producimos y son evidentemente, bueno, aprovechados seguramente en otras capas dimensionales, ¿no es cierto? O sea, ya hablando, ¿no es cierto?, de toda esta cuestión, ¿no? Y por qué se presenta de esta manera. Claro, es como lo que hemos dicho en estos conversatorios y en los videos aparte. Llegamos a un punto en donde cómo unimos o cómo le damos la explicación a que existan estas emociones negativas tan dañinas. Claro, ¿Cómo? Porque entonces, porque seamos prácticos, la persona al crecer, evolucionar, entender, supuestamente si es que vino del mono, me da igual, se supone que la gente va aprendiendo a optimizar su vida y quedarse pegado en esta ira, en esta emoción tan visceral, no te deja avanzar. Por lo tanto, no estás evolucionando, no estás llevando un hilo
un hilo constante dentro de la evolución. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Hay algo atrás. Y ahí es donde no podemos ponerle la venda en los ojos para determinar, oye, si estamos todos viviendo en el mundo, vemos cómo son las cosas. Yo lo mismo que le digo a los pacientes, enójate, sí, enójate harto. Y la rabia a veces te sirve hasta para defenderte, pero déjala ir. ¿Cómo vas a seguir dándole vuelta? Claro, claro, claro. Exprésate, ¿no es cierto? Vos le decís a tus pacientes, expresate, decilo, hablalo, sacalo, ¿no es cierto? Sacalo. Y es lo que es lo que sucede. Lo que sucede es que hay una gran hipocresía también en ese programa cultural, que por un lado te dice, te lleva, ¿no es cierto?, a que, bueno, sal afuera lo que te sucede y demás, pero por el otro lado aparece la censura, ¿no es cierto? Es decir, Totalmente. cuando las personas se intentan expresarse o decir algo inconveniente, aparece la censura. Entonces, es muy complicado. Yo creo que la síntesis de lo que vos has dicho recién es así. Hay un contexto individual, ¿no es cierto? Y hay otro contexto superior a ese, ¿no es cierto? Y debe haber otro contexto más, ¿no es cierto?, que A nivel está mundial. abarcando todo esto que estamos hablando y que, bueno, que se mantiene vigente. Y fíjate vos que, que acá hay algo que es es inapelable. Eh, la- los, los mitos griegos que cuentan historias, ¿no es cierto?, eh, y cuentan la historia del humano, ¿no es cierto?, en sus conflictivas, son Ujú. los mismos mitos. O sea, los mitos griegos tienen vigencia hoy. Eso quiere decir que lo que estás diciendo vos, Sebastián, que estás diciendo que, que Los dijiste, guionistas no son originales. claro, que estás diciendo que son los mismos temas. Es Exacto. decir, a ver, entonces cuando uno se pone a ver los mitos griegos, dice, pero si son los mismos temas de ahora, la gente se mata por las mismas cosas, la gente... Cambia la cabra por un auto y sigue Es, siendo lo mismo. es exacto. Sigue siendo Entonces, lo mismo. esa es la evidencia, la más clara, o por lo menos para mí, la evidencia más clara, de que no hay ninguna evolución. Porque entonces la pregunta ahí vendría siendo lo mismo que tocamos hace unos 5 minutos atrás. Entonces, ¿por qué se mantiene? Entonces, debe haber algo más que la está usando de alguna manera. Ah, bueno. Porque ahí es, ahí es donde ya podríamos Tocaste un meternos. tema interesante, claro, ¿no? Entonces, ¿Por qué se sostienen? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué es seguimos hablando de los mismos temas? porque seguimos dándole vuelta. E independiente, uno como estudiante de medicina, nosotros nos pudimos darnos cuenta en algún momento, tanto el área como farmacéutica en mi caso, como el área psicológica suya, que esto se repite de los libros de los 1700, los 1800, los mismos, el que descubrió, sigue igual. En ese tiempo, me acuerdo, se hablaba hasta de la histeria, estamos hablando de la histeria femenina, pero eran periodos menstruales que generaban por un cambio hormonal ira. O sea, seguimos dándole vuelta al Es lo asunto. mismo, claro. Entonces ahí está la gran paradoja de esta humanidad, ¿no es cierto? Porque es una cosa, pero tan evidente, por lo menos, o sea, yo creo que en muchos de nosotros, es decir, no hace falta analizar mucho, uno se da cuenta, es decir, no puede ser que haya aparentemente tanto avance, ¿no es cierto?, en tecnología y demás, y por el otro lado, los mitos griegos son los mismos mitos griegos, estamos reproduciendo los mismos arquetipos, los mismos mitos, los mismos conflictos. Entonces, hay algo que evidentemente acá no estamos pudiendo ver, ¿no es cierto? Que es, bueno, todas las explicaciones La explicación, el método científico carece de... que el método científico no nos puede dar respuesta. Sí, porque es que es tal cual, o sea, esto, un teléfono, pero a grosso modo es un medio de comunicación. Y en ese tiempo que se usa señales de humo, telégrafos, cartas, sigue siendo un medio de comunicación. O sea, que sea más avanzado o no, sigue siendo lo mismo. Y Así que que, tal cual, ¿por qué se mantiene? Entonces, claro. estamos
de pensatorio también a la gente. Claro, ¿porque se mantiene? Bueno, evidentemente eso lo dejamos siempre para que la apertura para que los que nos escuchan participen también de este análisis. Yo había anotado acá que es por eso vuelvo a decir que todo el tiempo estamos sobre lo mismo. Incluso hay psicólogos como Jung que ya habían pescado un hilito del tema Jung cuando decía en esa frase magistral que él dice, todo lo que no hago consciente se transforma en destino, ¿no? Es decir, todo lo que no hago consciente, es decir, el tipo se daba cuenta que, digamos, Que había algo más. que había algo y que es eso que estaba en el terreno de lo inconsciente, Claro. se iba a presentar de una manera a veces terrible, que es el destino, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo se puede presentar esto? Por ejemplo, yéndonos a la ira, ¿no? Que es el tema que nos, El punto motor de la conversación. que es el tema de este conversatorio. Eh, este tema que tiene que ver también con esto que estamos hablando de la ira y de esta emoción que se reprime muchas veces se reprime y se desconoce, hablando de Jung, ¿no es cierto? Porque Claro. muchas veces es enterrada directamente por un mecanismo inconsciente, la persona la entierra, digo, de manera de imagen, ¿no? Ujú. Y la niega, es decir, eh, Yo no estoy iracundo, no estoy enojado. que no estoy enojado. Bueno, esto que decías recién, cuando me preguntabas qué pasa cuando distinguís si una persona es deprimida, ¿no es cierto?, que viene al consultorio, eh, puede que esa persona esté bajo los efectos, ¿no es cierto?, de las consecuencias de una gran ira reprimida por mucho tiempo. Y bueno, hay maneras evidentemente, tenemos maneras en la psicoterapia de saber esto, ¿no es cierto? Claro. Si responde a una gran ira que está allí escondida en la oscuridad del inconsciente, ¿no? Y hay que ir a buscarla, ¿no? Hay que ir a buscarla y hay que, bueno, presentársela a la persona para que a partir de descubrirla y de encontrarla, ¿no es cierto?, podamos ir desarmando ese edificio que construyó de ira, ¿no? Se reconozca a sí mismo y acepte que es ira y no una situación de miedo, sino que la deje fluir o entienda, comprenda. Entonces, tomándolo en ese mismo, ¿cómo busco ayuda cuando siento o creo que tengo ira? Bueno, aquí, bueno, acá que creo que también lo hemos conversado, que es el tema de, bueno, la identificación de esta, primero identificar, es poco probable que una persona consulte eh, por ira, fíjate, es muy poco probable. Me han Me ha tocado tocado, muy pocos casos donde han aparecido personas de donde me digan, porque yo tengo un problema con este enojo, con esta ira, o con esta violencia, o con muy poca gente, ¿no? Eh, eso primero, para ir en búsqueda de ayuda, hay que hacer consciente algo. sí, eso es lo más importante, porque no es como simplemente, yo creo que tengo algo mal, pero no sé qué. Y uno queda como, Claro, pero ya es un inicio, ya, es decir, yo sé que hay algo que no está funcionando, es un inicio, ¿no? Es un inicio. El punto es cuando esto, que en general pasa, no es reconocido. Y bueno, ahí en el mejor de los casos, si aparece la persona, ¿no es cierto?, en cuestión, eh, a una consulta, bueno, ahí va a haber que, ¿no es cierto?, hacer un trabajo
del psicólogo en este caso, para llevarlo, ¿no es cierto? Llevarlo a buscar o encontrar esos aspectos iracundos, ¿no? Esos aspectos de, de, de De- enojo. claro, no, en ese caso lo que yo he visto, como ya hemos tocado anteriormente, tanto en video, en el conversatorio anterior, depende mucho de la persona. Me ha tocado gente que generó la ira, esta ira, porque se cortó un dedo trabajando cuando tenía 15 años. Me acuerdo de ese caso en particular porque yo después terminé pensando y dije, "Ah, solo por eso", pero se da de nuevo el tema del contexto global de la cultura, con lo reprimido que estaba la persona, y estamos hablando de los 15 recién a los 60 años, se produjo esta explosión de ira. Bien, claro, Y fue por un tema cultural más una situación puntual. O sea, ¿qué es lo que quiero que entienda la gente que está viendo esto? Que no todos los patrones de ira en este caso están determinados por situaciones totalmente graves que a ti te parezcan, sino que pueden ser situaciones tan someras o claro, vulgares en la definición de la palabra para X, pero para Z es totalmente diferente lo que lo va a llevar a sentir y sacar de adentro de él. Entonces, cada, claro, cada paciente es un mundo aparte y la ira puede estar mostrada de diferentes formas. Como dijimos al principio, reprimida o explosiva. claro. Sí, sí, tal cual. O, o directamente, completamente negada, ¿no? Porque Entiendo. ese es otro mecanismo defensivo que es, yo diría, de los más involutivos, que es la negación, ¿no? Es decir, cuando no hay manera, no hay No, total. manera. Y entonces, en estos casos, cuando ocurre la, la aparición, porque ya hemos hablado también en otras ocasiones, que la aparición de la emoción va a aparecer. Es decir, más tarde, más temprano, a los 60 años, es decir, va a La escondas, aparecer, la niegues, va a salir igual. va a aparecer. Entonces, en estos casos, cuando está extremadamente negada esta situación, este contenido, yo diría que la ira va siendo una, tiene esa característica también, como también pasa con el miedo, pero va creciendo, va Sí, creciendo, ¿no? Es como va tomando como alimento, va creciendo, y puede que aparezca disruptivamente en algún momento, que son estos eventos que solemos ver hay por allí, que aparecen, que no sé, matanzas, que aparece un señor con una pistola y mata no sé, a entiendo. gente, La escalada o, sí ha habido hoy en día, o quizás siempre ha estado, lo que pasa es que ahora se más. claro, que ha ocurrido siempre, ¿no es cierto? Ha Ujú. ocurrido siempre, nada más que, bueno, uno lo relaciona con estos tipos de eventos que son extremadamente desmesurados, ¿no es cierto? Y que, fíjate que las personalidades de estas personas que hacen esto Ujú. son personalidades muy psicóticas, que son gente que estaba muy calladita, que no pasaba nada, que no sé, o sea, que son personalidades más bien tímidas, más bien metidas para adentro, que Sí, nadie hubiera pensado que de un momento para otro esto iba a suceder, ¿no? Entonces, ahí aparece con toda su fuerza y su cuestión descomunal, eh, el punto de quiebre. estos puntos de quiebre, que quizás son los más evidentes, ¿no? Más evidentes para el gran público, digamos. Pero Claro, es que lo estás viendo en la forma cuando ya se expresó, independientemente sea de una manera, de una ira como depresiva o una ira activa, pero ya lo ves cuando ya el punto, el quiebre se claro, produjo. claro, Quizás por eso mismo no se da tan fácil la consulta respecto a que tengo ira.
sino que porque todavía no está llegando al punto en donde se da esta explosión. Claro, porque lo consideramos en general, así, en general creemos que es algo normal. Creemos que, a ver, todavía tenemos un analfabetismo muy grande en relación a algunas emociones. Y estas Totalmente. emociones las banalizamos, bueno, está enojado, bueno, así es la Claro, cosa, ¿no es claro. cierto? Bueno, ya se le va a pasar, o estas cosas suceden, es lo que pasa en la vida, es decir, no tuvo suerte, bueno, de este tipo de cosas que escuchamos que como algo normal, ¿no es cierto? En definitiva, lo que sucede es que ignoramos muchas cosas. Eh, por esto de que me parece que también hay algo impopular, ¿no es cierto?, en todo lo que sea expresar algo negativo, ¿no? Hay algo impopular, hay algo que no se lleva los aplausos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay cosas o creemos también que, bueno, es gente loca la que hace eso. Yo no, a mí no me va a pasar A mí no porque, me va a pasar. La ¿no es cierto? negación, de nuevo. Claro, sí, no, porque esto de gente, no sé, psicótica, Exacto. que, no sé, tuvo una mala familia o esto, aquello. Y resulta que no es así, no es así. Y entonces está instalada, y esto para las personas que nos están observando, en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? Momentos en donde eh, hemos tenido momentos donde hemos estado muy enojados o muy Mucho iracundos, que- pero con- o hay algo que nos ha dolido, como algo como una injusticia, ¿no es cierto? Y que nos ha parecido muy injusto algo y nos hemos quedado como decimos acá, ¿no?, con la sangre en el En el ojo. ojo, sí, sí, eso es universal, yo creo. Bueno, entonces todas estas cosas que parecen cosas inocuas, que bueno, ya va a pasar y bueno, en a ver, va quedando en el cuerpo, ¿no es cierto? Y en todos nuestros cuerpos, ¿cierto? Sí, en todos los cuerpos. Entonces, Claudia, ¿qué haríamos para remediarlo? ¿Cómo buscaríamos una solución para la ira? Bueno, yo digo que, y acá también lo anoté recién, yo creo que siempre vamos a hablar de lo mismo. El punto de quiebre siempre es la conciencia. Pero En todo este lío que estamos hablando, en esto de la cultura, de nosotros, lo único punto de quiebre es cuando tomamos conciencia, ¿no es cierto? No importa cuál sea, en qué capa estemos, ¿no es cierto? No importa en qué capa de la conciencia estemos, porque en definitiva cada cual está en su capa, ¿no es cierto? ese mismo punto quería tocar, porque si estamos hablando que el punto de quiebre, cuando te das conciencia de de la ira que va a explotar, tenemos simplemente la razón de lo que a las personas psicóticas, la persona que simplemente se enojó, el depresivo, después tenemos a los neuróticos, y entonces hasta tenemos una explosión de personalidades que se pueden dar ahí, que no son las más adecuadas como para decir una expresión sana de la ira. Por lo tanto, independientemente de la forma que se exprese, todos tienen un punto de quiebre. Más Claro, lento, más rápido, más temprano, más pronto, pero todos tienen un punto de quiebre. sí, y sí, el punto, y bueno, lo que pasa es que pareciera que en esto que estamos hablando, que pareciera que, así como dice Jung, necesitamos darnos con el destino, necesitamos darnos con la pared, darnos Sí, con lo que tengamos en nuestra capa de conciencia en ese momento para, bueno, para a ver si aparece, ¿no es cierto?, esa conciencia sobre lo que nos está pasando, que en el caso, por ejemplo, ya puntualmente de si se nos aparece una persona deprimida, ujú, ese punto de conciencia puede estar dado por ejemplo, en una sesión de psicología, puede estar dado cuando una persona depresiva
se pone a contarme y se pone a llorar en determinado pasaje de su vida, ¿no es cierto?, de determinada experiencia. Claro. Allí, allí puede haber una claridad, ¿no? Sí, exactamente. Allí Bueno, puede haber una claridad entonces, de esto que estás sintiendo, ¿no es cierto? Y que sea la consecuencia de una gran ira, ¿no? Escondida. sí, entiendo. Entonces, para remediarlo, lo que estaríamos diciendo indirectamente sería reconocer nuestro punto de quiebre, entender Exactamente. nuestro punto principal y ahí también tener la fuerza de voluntad y querer controlarla y no simplemente cometer el error de explotar porque sí. Está bien, sí, pero fíjate que el punto de quiebre, por eso digo que necesitamos quebrarnos, parece que necesitamos ir Tocar hacia un fondo. punto, ¿no es cierto?, donde nos confronte algo para tener la oportunidad de la conciencia de eso y también tener la oportunidad de, bueno, de cambiar. Ahora, eso ya no va a depender de nosotros, o sea, circunstancialmente que estemos ahí, ¿no es cierto?, acompañando o estemos cerca de una persona que le ha pasado una cosa así. No va a depender de nosotros. Va a depender siempre de lo mismo, a ver, de dónde está parado esa persona, en qué capa de conciencia está, ¿En qué situación? qué herramientas tenga personales, individuales bueno, para alcanzar alguna claridad, ¿no es cierto? O no las tenga, ¿no? O Sí, o sea, definitivamente no las tenga. digámosle esto a la gente también lo escucha. Lamentablemente no, el mundo no es color de rosa. A veces también se produce que hay personas que no encuentran el límite o simplemente no hay cómo ayudarlo. Y eso es uno de los casos graves. Pero pasa, o sea, esa es la gracia de hoy en día, generar un poco más conciencia respecto a las emociones. Si bien no me gusta el enfoque actual, que lo encuentro que están demasiado sensibles, pero aún así aplaudo el hecho que la gente esté aprendiendo a controlar, evocar, sacar sus emociones. No está permitiendo que se dé este punto de ebullición tan de golpe, pero creo que hay que mesurarlo un poco. Sí, yo soy muy desconfiada de todo lo que se propone, digamos. Yo soy muy desconfiada en general, ¿no es cierto?, de los programas que aparecen, culturales, ¿no es cierto?, de estas maneras de que, eh, porque, porque, porque vuelvo siempre a lo mismo, digamos. Si uno se entiende que estamos siempre rodando sobre los mismos temas y que no hemos podido avanzar ni superar esto que estamos hablando, evidentemente, acá no hay ninguna intención de que eso suceda, ¿no es cierto? Ujú, Bueno, hay quienes, por ejemplo, hablando de estos puntos de quiebre, ujú. muchas de estas personas que hacen este tipo ya expresan de esta manera su ira, ¿no es cierto? Reivindican su ira a posteriori, es decir, reivindican su accionar Sí, sí. y lo que hicieron, y no es cierto, y Y no cómo lo tienen hicieron, y cuánto lo ningún hicieron, tipo sin importar el daño. claro, Sí, de arrepentimiento ni de nada. total. Entonces, por eso digo que esto depende de dónde esté, en qué capa de conciencia está esta conciencia y qué tan interferida esté esa persona, ¿no es cierto?, a nivel de su psiquismo, ¿no es cierto? Porque Claro, evidentemente, cómo va a reaccionar una persona, lo dijimos anteriormente. Una cosa tan claro, banal puede ser para alguien el punto de quiebre. Claudia, interesante lo del punto de quiebre, porque pareciera que el punto de quiebre fuera la terminación de algo. No, en este caso puede ser el inicio el de un inicio de algo. cambio, ¿no es cierto? Puede ser el inicio de un Es que cambio. también, independientemente sea bueno o malo, las experiencias son experiencias y las experiencias muestran Claro, cosas y dan información. O sea, haya sido bueno o malo, pero sabemos entonces lo que pasó. Igual nos ayuda a aclarar el panorama como nosotros como terapeutas. Se puede, nos sirve. Aún así y nos sirve.
Y sí, y claro que, pero yo creo que eh, es muy importante, a veces tiene esto de decir, bueno, pero esto no, digamos, si sucede esto está todo mal. No No, está todo mal. Es decir, eh, podemos, a veces de las cosas más negativas aparentemente o aprender algo. catastróficas, eh, podemos ir a buscar eh, elementos donde, bueno, sean quizá las piezas necesarias que necesita esa persona para encontrarse, entenderse, ¿no es cierto? Y sanarse en definitiva, ¿no es cierto? Exacto. Porque que esa ira pueda ser conducida De una eh, manera más sana. de una manera más sana. De hecho, vos fíjate que, por ejemplo, en las cárceles se hacen toda una línea de acción terapéutica a través de canalizar, ¿no es cierto?, el enojo, la ira, la rabia, a través, por ejemplo, del arte o de actividades que tengan que ver con la sublimación, ¿no es Claro, cierto? no se entiende. En el arte va a haber la ira igual, pero de una forma más saludable. Exactamente, es decir, Ya tocamos todos nuestros puntos en pauta. ¿Qué tenemos como palabra al cierre? palabras de cierre. Bueno, a mí me parece importante y vos también creo que vas a coincidir, Sebastián, en que podamos entender este tema no como algo que le sucede a alguien, que le sucede a gente extraña, sino que nos sucede a todos, nos ha sucedido o nos sucede, es decir, no son temas extraños, son temas cotidianos, temas que nos tocan a todos y que sería interesante identificar estos enojos, estas iras, ¿no es cierto?, en nuestra vida y no dejarlas así como cosas que van a pasar, sino que ir a Tomar buscarlas, acción. tomar acción, identificarlas en nuestra parte física, así como dijiste antes vos del estómago, donde se siente a veces esa Eh, energía, sí, ¿no es cierto? Y poder, bueno, hacer un trabajo con ellas, ¿no? exacto. Individualmente. Sí, respecto a eso mismo, como palabra al cierre para acá, como habíamos conversado anteriormente, una sugerencia, una utilidad. Pensé hacerlo mediante una hipnosis grupal, pero después me dije, no. ¿Por qué? Porque se puede dar una exploración muy directa de esta situación de ira y no quiero que la gente se descontrole en un simple ejercicio. Porque, seamos sinceros, la ira puede ser un poco más dañina que la pena en este punto. Así que Sí, lo tomo sí, con cuidado. Así que yo como palabra al cierre, ¿qué le puedo decir a las personas? Un ejercicio súper básico. Recuerden en sus casas el motivo que más les genera ira, que lo tengan claro, pero traten de respirarla, sentirla, vivirla y pongan conciencia el lugar de su cuerpo que genera una reacción antes de la ira. Por lo tanto, van a aprender que en algún momento se va a producir esta ira. Por ejemplo, yo puedo apretar los puños y si estoy apretando los puños, digo, aquí viene la ira. Es tal cual. momento de controlarme. Bueno, eso me gustó dar Buenísimo. como Me- palabra al cierre y quisiera dejarla invitada para una próxima oportunidad más Sí, adelante sí, para que sí. vamos a conversar. Así que me gustaría por ahora despedirme de todos las personas que nos están viendo y muchísimas gracias Claudia por estar una vez más. No, gracias a vos, a despedirle a toda la gente que pueda ver este video. Para mí es un gusto conversar con vos, Sebastián. Siempre encontramos Algún algún punto. tema interesante para poder desglosarlo y que, bueno, entre todos sumar más Más conciencia, información. más Ya. conciencia. Muchas Cuídense gracias. mucho, Claudia. Chao, Un beso chao. grande. Cuídense Chao, todos. chao. Gracias, gracias. Vamos a pararla. Detener.